Bueno, hermanos, que el Señor los bendiga una vez más. Estamos en este lugar para estudiar lo que es la lección número 3 del libro de la Academia de Liderazgo. Amén. Así que damos gracias al Señor porque una vez más estamos en este lugar y qué bueno verle acá. Vamos a estar meditando una vez más en lo que es la oración, pero ahora lo vamos a ver como los tipos de oración, algunos de los tipos de oración. Amén. Pero antes de dar inicio, quiero que oremos. Así que si se puede poner un momentito de pie y vamos a pedirle guianza a Dios por medio de su Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios y buen Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta hermosa hora. Gracias, Padre Santo, por cada uno de tus hijos que han llegado, Señor, hasta este lugar para estudiar, Señor, este hermoso tema, Señor, que es la lección 3 de este libro, Señor, en la cual, Señor amado, tú nos vas a enseñar, Señor amado, cuál es tu propósito, cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros como tus hijos. Padre, en esta hora, Señor, nos disponemos, Señor, para aprender, así que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, trayendo, Señor, la revelación a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén. Vamos a ver en esta tarde lo que es la lección número 3, dijimos, y que tiene por título tipos de oración. El tema pasado, que fue el sábado pasado, estuvimos estudiando la lección número 2 y era la poderosa oración. Oiga bien, así se llamó. Y ahora en la lección número 3 tenemos la continuación, vamos a decir como la segunda parte de lo que es la oración también. Por eso el título dice tipos de oración. Aún en la parte final, si usted va unas páginas atrás, vimos lo que eran las páginas que algunos de los hermanos pasaron acá al frente y la llenaron, que era algunos tipos de oración, que era perdón, alabanza, petición, bendición y gracia, ¿verdad? Pero no solamente se encierra, esos son algunos tipos de oración que existen, pero esos no son todos. Ahora vamos a ver otros tipos de oración, oiga bien. Y en esto tenemos acá lo que es el propósito. Ahí, si usted está conmigo en la lección número 3, la página 24, lo tenemos todo, ¿verdad? Dice así, propósito. ¿Cuál es el propósito de esta lección? El propósito es, oiga bien, que al terminar de estudiar esta lección, cada uno de nosotros, dice, conozcamos acerca de los tipos de oración. Como punto número 2, que al final de que nosotros terminamos de estudiar esta lección número 3, sepamos qué cosas estorban las oraciones. Y como punto número 3, cuántas veces debemos orar. Eso quiere decir que cuando usted termine de estudiar esta lección, ya yo le puedo, o cualquier persona le puede preguntar qué es o qué significa acerca de los tipos de oración que existen, o qué cosas estorban la oración, o cuántas veces debemos orar. Amén. Así que vamos a pasar a lo que es la introducción. Esta es una clase bien cortita. Las dos anteriores que tuvimos eran un poquito más extensas, más largas. Esta es bien corta, así es que vamos a entrar en lo que es la introducción. Y dice la introducción de esta manera: en muchas ocasiones nos cuestionamos cuántas veces debemos orar o cómo debemos orar. También conocer por qué las personas oran y luego dicen que sus oraciones no son contestadas. ¿Usted ha escuchado a alguna persona en alguna ocasión que dice, bueno, yo he orado y nunca he recibido respuesta? Es lo que está diciendo la introducción acá. O a veces dice, nosotros en ocasiones cuestionamos cuántas veces debemos de orar. Quizás nosotros a través de escuchar de alguien o la manera como fuimos formados o de saber de alguien que ha practicado un estilo, una manera, una forma, nosotros agarramos una idea, pero no tenemos en claridad. Y quizás cuando le pregunta, bueno, hermano Richard, tú vas a la iglesia, bueno, tú tienes más o menos conocimiento de esto. ¿Cuántas veces tú crees que debe orar un cristiano? ¿Me entiendes? Ese tipo de cosas suceden muchas veces. Entonces vamos a ver acá que hay los tipos de oración que vamos a ver en este tema. Como número 1 es la oración general. Como número 2
los tipos de oración, es la oración de intercesión. Y como número 3, vamos a ver lo que es la oración de ¿qué? De guerra espiritual. Y como número 4, vamos a estar viendo lo que es la oración de clamor. Mire, cuatro tipos de oración que son bien importantes en nuestra vida. 4 formas o 4 tipos de oración que son de suma importancia en la vida de todo cristiano, de todo creyente, de todo hombre que ha nacido de nuevo o de toda persona que ha aceptado a Cristo Jesús. Y eso somos nosotros. Ese es usted, ese soy yo, ese es todo aquel que ha venido a Cristo Jesús. Amén. Entonces, en lo que es la primera oración, que tenemos la oración general, dice de esta manera, oiga bien, la oración general es esta: cuando tú hablas con Dios y le refieres todo lo que concierne a tu vida, tus necesidades y la petición que tienes de ayuda, o sea, necesitando ayuda. También puede estar orientada a expresar gratitud a aquel que todo lo puede. Esa es la oración general. Lo explica bien claro aquí. La oración general dice que es cuando nosotros hablamos con Dios y le referimos todo lo concerniente a nuestra vida. Es cuando llegamos, este tipo de oración es cuando nosotros no solamente nos llamamos. ¿Se acuerda que el pastor nos enseñaba en la clase anterior que si nosotros vamos a hacer una oración de petición, tenemos que ser específicos en pedir, ¿verdad? Si nosotros vamos a hacer una oración, nos enseñaba el de bendición, tenemos que ser específicos en bendecir a Dios o pedirle bendición por alguien. Si nosotros vamos a hacer una oración de alabanza, él nos enseñaba en el tema anterior, tenemos que ser específicos porque esa es la oración que en ese momento estamos haciendo. Ahí la tiene nuestro hermano Richard. Pero en esta ocasión, oiga bien, estamos viendo lo que es una oración o un tipo de oración que es general. O sea que aquí sí podemos, vamos a decir, incluir varias cosas a la misma vez en la misma oración. Y como número 1 es cuando nosotros abrimos nuestro corazón y le expresamos a Dios o le referimos a Dios todo lo que concierne a nuestra vida, que son nuestras necesidades, nuestras peticiones, todas aquellas cosas que nosotros necesitamos, en las cuales Dios nos ayude. Y en esas también pueden estar orientadas, dice, a expresar gratitud. Ahí puede haber, en esa oración puede también haber agradecimiento a Dios por todo lo que Él nos ha dado, por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Esa es la oración general, ¿verdad? Luego tenemos como otro tipo de oración, que es la número 2, y es la oración de intercesión. Oiga bien, otra oración bien importante, intercesión. Esta es la oración. Ahora yo le voy a preguntar, de los hermanos aquí que hicieron la oración, ¿con qué oración se relaciona esta oración? Pero vamos a leerla antes de que usted me dé la respuesta. La oración de intercesión consiste en esto, mire, y es cuando nuestras oraciones son a favor de otras personas por su conversión, son a favor de otras personas. Y como ejemplo número 1 puede ser por conversión a Cristo Jesús, o por sanidad física, o por provisión financiera, etcétera, etcétera. Oiga bien, esa es la oración de intercesión. Ahora, de las oraciones que realizaron aquí los hermanos, ¿cuál oración se asemeja a la intercesión? ¿Usted me puede decir? ¿Alguien más? ¿Cuál oración? La del hermano Sergio. ¿Alguien más? La del hermano Sergio. A ver, ¿por qué? ¿Por qué le estaba pidiendo? Por su mamá, por otra persona. Amén. Entonces quiere decir que eso significa que él entró en una oración de intercesión, intercediendo por una persona que tenía una necesidad. Y como número 3 tenemos aquí el tipo de oración que es guerra espiritual, oiga bien. Y en este tipo de oración se trata de un concepto que desarrollaremos, dice, más adelante. O sea que aquí no nos va a dar mucha explicación acerca de este tipo de oración. Pero sí nos dice que para adelantarnos un poco, te diremos que es el tipo de oración que hacemos, entre otras cosas, para que Dios nos fortalezca cuando vienen, ¿qué dice? Tentaciones y asedios de parte de ¿quién?
de nuestro enemigo, que es Satanás. La guerra espiritual está relacionada, oiga bien, la oración de la guerra espiritual está relacionada con aquellas cosas, como lo dice aquí, que es para nosotros fortalecernos o para contrarrestar cualquier dardo o ataque del enemigo en contra de nuestra vida. Y nosotros necesitamos aprender, oiga bien, estos tipos de oración. Porque cuando nosotros, oiga bien, por ejemplo, yo quiero orar a Dios, pero todo está tranquilo en mi vida. Todo está calmado, todo está, vamos a decir, pasivo. Las aguas están quietas. Yo no me puedo confiar y puedo decir, bueno, es que como todo está bien, no voy a orar, no necesito orar. No, al contrario, nosotros tenemos que estar constantemente en la oración. Pero en ese momento yo puedo aplicar lo que es la oración general. Que en esa oración yo le pueda expresar al Señor mi gratitud por la salud, por la vida, por todas aquellas bendiciones que me ha ofrecido, me ha dado. O puedo decirle al Señor cómo me siento, cuán agradecido me siento, cuán grato me siento, el poder tener esa paz, esa tranquilidad. Pero digamos que hay un momento que hay una necesidad, entonces puedo acudir a lo que es la oración de intercesión. Pero hay un momento en el que las cosas no están, que estoy teniendo una necesidad por una enfermedad o un problema, pero yo entiendo que estoy teniendo un ataque de parte del enemigo, entonces tengo que recurrir ¿a la qué? A la guerra espiritual. Oiga bien. Y como número 4, tenemos la oración o el tipo de oración que es ¿de qué? De clamor. De clamor. Este es otro tipo de oración, oiga bien. La oración de clamor. Ayer yo hablaba en el mensaje que predicaba bastante relacionado con esto. La oración de clamor es aquella oración que mire lo que dice, cómo la explica aquí. La oración de clamor es cuando ¿qué dice? Nos humillamos delante del Señor para elevarle una ¿qué? Una petición. O sea, estamos pidiendo, estamos necesitando, oiga bien, específica. Aquí sí es una petición específica en la cual usted se humilla ante Dios y comienza a clamar. Y dice, oramos ¿cómo? ¿De qué manera? Intensamente, hasta tanto, dice, vemos una ¿qué? En algunas ocasiones nuestras oraciones van acompañadas ¿de qué? Oiga bien, esta oración es un poco más intensa y el mismo encabezamiento de este párrafo lo explica, que dice que es una oración de clamor. O sea que cuando habla de una oración de clamor es que usted está pasando una emergencia. Cuando usted está pasando una emergencia, usted no piensa lo que va a decir. Usted no prevé lo que está sucediendo. Usted simplemente está pidiendo ayuda. Pidiendo ayuda, y usted puede gritar, puede clamar para que alguien lo escuche. Esa es una oración de clamor. Y esa oración es tan poderosa, oiga bien, que esa es la oración que abre o que toca el corazón de Dios. Déjeme explicarle con esta ilustración. Un predicador cuenta que en una ocasión, dice que una hermana, una miembro de su iglesia le dijo, pastor, quiero que vaya a mi casa tal día, porque necesito que me ayude a orar por una situación que estoy teniendo, un problema. Y dice que él va el día que ya quedan de acuerdo, y cuando llega a la casa de esta señora, la persona lo recibe y tiene ahí a su hijo. Y le dice rápidamente, pastor, lo he llamado porque tengo un problema bien grande. Lo que pasa es que mi hijo tiene el vicio de alcoholismo, es un borracho. Y mi nuera, que era la esposa de su hijo, le han diagnosticado cáncer. Perdón. Entonces, necesito que usted me ayude a orar por esta necesidad. Le dice aquella mujer, perdón. Y entonces, dice él, bueno, comenzamos a orar. Y cuando estamos orando, dice él, según yo oré, nos pusimos de rodillas, oramos y todo, pero dice que cuando de repente él abre los ojos, le dice el muchacho, oiga bien, el hombre que tenía alrededor de unos 35 años, dice, pastor, usted no oró. Y dice él, ¿cómo va a ser? Pero si yo estaba orando. Pero dice, yo pensé en mi mente que yo había estado orando muy bajo, muy bajita la voz. Entonces dice, comencé a orar un poco más fuerte. Y dice, y estaba yo orando ahí nuevamente con mis ojos cerrados.
Y dice, y vuelvo a abrir los ojos y la mamá del muchacho no estaba ahí ya con ellos. Solamente había quedado él y el muchacho. Y le dice el muchacho nuevamente, pastor, ore más, porque usted no está orando. Dice, me molestó hasta cierto punto, dice, la manera en la que él me estaba diciendo que yo no estaba orando, porque yo sí estaba orando. Pero dice que en ese momento él escuchó un ruido por allá en otro lugar. Y entonces se va él a ver qué estaba pasando. Y dice que cuando llega a ese lugar, encuentra a la mamá del muchacho tirada en el piso, pero gritando, clamando, dice. Y tenía sus brazos así sobre su pecho. Y clamando, dice, pero de una manera intensa, oiga bien, en la cual estaba declarando salvación para su hijo, que fuera libre de toda atadura del alcoholismo. Y dice que él ese día aprendió una lección, que ese muchacho quizás hacía mucho tiempo había visto a orar a su mamá de esa manera, y por eso cuando lo miró a él orar de una manera muy, muy tranquila o pasiva, él dice, pastor, tú no estás orando. O sea, tú no estás orando, porque él entendía, oiga bien, él entendía lo que era una oración de clamor. Él ya había visto a su mamá. Entonces es importante que nosotros entendamos que cuando nosotros estamos haciendo una oración de clamor, nosotros tenemos que ahora sí derramarnos ante Dios y clamar a Él por ayuda, amén. Y esa es una de las maneras efectivas como Dios, oiga bien, contesta nuestras oraciones. Dice la palabra que cuando... ¿Sirvan? Lo que hizo el recaudador de impuestos. Es lo que hizo exactamente. Así mismo. Sí, es lo que hace Pedro también en aquel momento cuando siente que se está hundiendo. Él simplemente dijo, Señor, sálvame porque me muero, sálvame porque perezco. Y ahí estaba el Señor Jesús para tenderle su mano y sacarlo. Y le dice, tranquilo, todo está bien. Pero tuvo que entrar en ese momento de clamor. Diga conmigo, de clamor. Entonces este tipo de oración de clamor, ya sabemos, cuando usted va a clamar, no es que va, ¿me entiende?, a decir, por favor, Señor, si me entiende, si es tu voluntad. La voluntad de Dios ya es. Lo que nosotros tenemos que hacer es abrir nuestros labios, pero de una manera intensa y clamar a Dios. Amén. Así que creo que estamos bien claros, ¿verdad? Sí. ¿Hay alguna pregunta o algo que quiera agregar alguien más? Nuestro hermano Mario. Está bien. Muy interesante. Luego tenemos aquí lo que es ¿qué aspectos estorban nuestras oraciones? Aquí vamos a entrar en lo que veíamos en los puntos principales, que es qué cosas estorban, el número 2, el punto número 2, qué cosas estorban las oraciones. Aquí vamos a entrar ahora ya a la explicación de esa parte, oiga bien, que es, dice, ¿has escuchado frases como, a pesar de mis oraciones, parece que Dios no me escucha? ¿Usted ha escuchado eso? Sí. Dice, sin duda que sí. En tales casos pueden, dice, estarse manifestando impedimentos a las oraciones. O sea que aquí lo confirma que sí. Dice, sí, así es. O sea que hay ocasiones en que nosotros oramos y hay algo que puede estar impidiendo esa oración. Dice, te preguntarás por qué ocurre. Hace la pregunta. Hay varios aspectos, explica, que describiremos o que describimos a continuación. Y como número uno de estos aspectos que pueden interferir o interrumpir o detener la oración es la falta de... Mire, esta es una cosa que nosotros debemos de aprender. Si en algún momento nosotros hemos sido lastimados en nuestra alma, en nuestro corazón, nosotros necesitamos ser sanados. Necesitamos procurar recibir la sanidad interior para que en el momento cuando nosotros vamos a orar, oiga bien, en el momento que nosotros vamos a entrar en alguno de estos tipos de oración, nuestra oración no sea estorbada. Porque cuando hay falta de sanidad, esa falta de sanidad puede ser ocasión para que nuestra oración no sea contestada. Como punto número 2, no perdonar a quienes nos provocan mal. Y esto es lo que explica Mateo, y esta cita yo la quiero que la leamos. Quiero que leamos, vaya conmigo a Mateo capítulo 5, el versículo 23 y el 24. Y estamos en el punto número 2, acerca de qué cosas estorban la oración. Y tenemos aquí que es no perdonar
a quienes nos provocan mal. Y mire lo que el Señor Jesús dice en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 está hablando, por tanto, si traes tu ofrenda, está hablando acerca de cuando nosotros traemos la ofrenda ante Dios, nos presentamos ante Dios, en este caso sería con una oración. Mateo 5, 23 y el 24. ¿Alguien lo quiere leer? Joseph, a ver, de la lectura. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Oiga bien, ¿cómo lo explica el Señor Jesús? Si tienes algo con otra persona, si hay algo que está estorbando ahí, si hay algún problemita que ha pasado, muchas veces puede pasar entre las parejas. Puede ser que yo he tenido un disgusto, una discusión, un problema con mi esposa. Imagínense que viniendo con ese problema o con ese pleito que nos hemos peleado yo y mi esposa, y vengo aquí a la iglesia y paso acá y comienzo a orar o a cantar. ¿Usted cree que esa oración no va a llegar al trono del Padre? Va a ser estorbada, porque en mi corazón hay un problema, hay una situación que necesita primero ser arreglada. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús? El Señor no está diciendo que en algún momento no voy a pelear con mi esposa o con una persona. Está diciendo, si pasa, si ocurre ese tipo de cosas, ve primero, deja la ofrenda ahí. O sea que a eso quiere decir, en mi caso, hermano, que yo vengo aquí y canto, o que quiero presentar una ofrenda o una petición delante de Dios. Tengo, oiga bien, antes de dar ese paso o de tomar esa acción, tengo que primero reconciliarme con esa persona. Reconciliarme, y una vez que ya me reconcilié, ahora sí, tengo la libertad para poder expresarle a Dios mi oración o presentarle a Dios mi ofrenda. Y esa ofrenda no va a tener, o esa oración no va a tener ningún impedimento o estorbo. Entonces vemos aquí que como número 1 es la falta de sanidad. La falta de sanidad. Como número 2 es no perdonar a quienes nos provocan mal. Oiga bien, o sea que nosotros no estamos en la condición, hermanos, pero para decir, bueno, es que yo no fui quien lo ofendí, fue él que me ofendió. No estamos para ponernos en esa condición, sino que necesitamos perdonar o ponernos de acuerdo, en otras palabras, amén, con el adversario. Dice aquí, oiga bien, porque dice el versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea que quiere mucho cuidado con esto, hermanos. O sea, para que no tengamos estorbo en nuestras oraciones. Pero mire, el apóstol Pedro lo explica todavía más claro en la carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 3 y el versículo 7. Y aquí sí directamente está hablando a los esposos, a los maridos. Está hablando al matrimonio, oiga bien. Y lo dice así, vosotros maridos, vivid con ellas, ¿cómo dice? Sabiamente. Sabiamente. Está hablando a los esposos. Y termina lo de leer, hermano Sergio. Dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como una coheredera de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí sí específicamente dice, para que vuestras oraciones no sean estorbadas o no sean detenidas. O sea que mire, quiere decir el ejemplo que yo le ponía, que si yo estoy peleado, empleitado con mi esposa, y yo vengo aquí y comienzo, vamos a decir, a orar al Señor, Señor, muévete en mi vida, Señor, haz aquí, Señor, haz allá. Esa oración no va a pasar del techo, porque yo estoy actuando de una manera incorrecta. Es lo que el apóstol está diciendo. Así es que, hermanos que somos esposos, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto, en este punto. Porque nosotros, oiga bien, somos sacerdotes. Usted puede decir, bueno, pero yo no paso a cantar, yo no voy a predicar, yo no voy a estar orando ahí para comenzar la oración. Pero el hecho que no tenga una participación acá, no lo hace libre de que nosotros debemos de aplicar este versículo.
Porque en el momento que nosotros entramos, acuérdense que la palabra dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, amén. Nosotros desde el momento que venimos aquí y entramos a este lugar, entramos a lo que es la presencia de Dios. Entramos al momento de que inicia el culto, iniciamos a orar al Señor, a adorar al Señor, a presentarnos delante de Dios. Entonces, qué importante es que nosotros tomemos en cuenta esto, amén. O sea que tenemos que cuidar a nuestras parejas, tenemos que cuidar la relación entre marido y mujer, amén. ¿Sí, hermano Mario? Hermano, una pregunta. ¿Tú me puedes repetir el primer punto que era la falta de santidad? La falta es santidad, ¿verdad? Perdón, hermano. Sí, es santidad. Yo le dije sanidad. Es santidad. Gracias, hermano, por corregir. Hermanos, ¿qué pasó? ¿Alguien más no me corrigieron? Es santidad. El punto número 1 es santidad. O sea que es que nosotros debemos de tener cuidado a no pecar delante de Dios. El pecado. Mantenerse, acuérdense que el pastor muchas veces ha enseñado aquí desde el púlpito, a través de los mensajes. Santo es aquello que ha sido apartado para Dios. Y lo santo no tiene nada que ver con lo que no es santificado. O sea que nosotros, en otras palabras, nosotros necesitamos tener un estilo de vida diferente a la que vive aquella persona que no conoce a Dios. Santidad es apartarse, en otras palabras, más prácticas, apartarse para Dios de la mejor manera que nosotros podamos. Esto va relacionado en la conducta, en la manera de vivir, en la manera de comportarnos, en la manera que hablamos. Como hijos de Dios, nosotros debemos de aprender que tenemos que vivir cada día en santidad, apartados del pecado, lejos del pecado. Amén. Así es que, y como en punto número 3, una mala relación matrimonial, tal como lo expresa el apóstol Pedro, amén. Y es el versículo que veíamos. O sea que esto nos lleva a nosotros a tener cuidado en la manera que nosotros vivimos, amén, diariamente, cotidianamente. Y tenemos uno más aquí, ¿verdad? Que es la vana petición de palabras. Para que nuestras oraciones sean eficaces, no es necesario abundar en palabras floridas, tratando de impresionar a Dios. O sea que a Dios no lo podemos impresionar en lo que está diciendo. Nosotros no podemos venir aquí y de una manera, como vamos a decir, engañándonos a nosotros mismos. Que yo pueda andar allá teniendo una vida desordenada allá afuera y yo venga aquí y bueno, voy a tratar de impresionar a Dios con mi manera de hablar acá a la hora de estar aquí. No, porque a Dios no lo podemos impresionar. ¿Sí, hermano Richard? La vana repetición de palabras, exactamente. Lo que veíamos en la lección anterior, que era repetir una oración, que se mantiene en lo mismo, un círculo repetitivo. Eso no nos ayuda. Tampoco impresionar a Dios, porque a Dios no lo podemos impresionar de ninguna manera. Dios lo sabe todo, amén. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 6, el versículo 7 y el 8, que era el versículo del día, amén. Bueno, si te ve el concepto de la palabra petición, es como decir ve, y petición es como estar pidiendo lo mismo todo el tiempo. Así mismo. Debe ser eso, ¿no? Porque como dice que Dios ya sabe, pero a veces uno piensa que no sabe. También va relacionado con aquello que estamos repite y repite y cuando me entiende en realidad, o sea, me entiende, Dios ya sabe lo que necesitamos. Ahora pasamos al siguiente punto, que es el que teníamos al principio, que cuántas veces, que es el tercero, cuántas veces debemos orar. Y aquí dice, tal vez te preguntarás cuántas veces debemos orar. Y dice, tal como lo aprendemos en las Escrituras, también les refirió, aquí dice, está hablando de lo que Cristo Jesús les enseña, también les refirió una parábola sobre, ¿qué dice? La necesidad, dígalo conmigo, la necesidad de orar, ¿cuándo? Oiga bien, la necesidad de orar siempre. O sea que aquí está la respuesta a esa pregunta. ¿Cuántas veces yo debo de orar? ¿Cuántas veces necesito orar, hermano Bruno? Siempre.
siempre. También, hablando de Cristo Jesús, les dice, les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no ¿qué? Y no desmayar. O sea que no, eso quiere decir que nos tenemos que mantener firmes, perseverantes, amén, constantes en todo tiempo, en todo momento, porque la oración debe ser siempre, amén, y a no desmayar, según lo que nos dice Lucas capítulo 18 y el versículo 1. ¿Te das cuenta? Dice acá, no desmayar implica perseverar, amén, que es una palabra clave cuando clamamos. O sea que esto nos lleva a que cuando nosotros clamamos, debemos de clamar, decía ya, hasta que recibamos la respuesta, amén. Entonces el apóstol Pablo recomienda, oiga bien, y lo que recomienda es esto: perseverad en la oración, velando en ella, ¿con qué dice? Con acción de gracias, según lo que dice Colosenses 4:2. Y más adelante dice, exhorta, orad sin qué, sin cesar. Una vez más, mire, cuando habla de la oración, habla orad sin cesar, amén, lo que dice Primera Tesalonicenses capítulo 1 y el versículo 17. Dice, lo observa, dice acá como una pregunta: no existe base bíblica para asegurar que con orar una vez basta. Es necesario ¿qué? Nuevamente perseverar. Y perseverar también es persistir y no ¿qué? Hasta tanto que ¿qué? Que vea la respuesta de Dios. O sea que en cuanto a la oración, nosotros debemos ser constantes. Es lo que usted hablaba ayer en la Es lo mismo prácticamente. Mantenernos constantes en todo tiempo, en todo momento, orando. Oiga bien, de hecho, cuando el Señor Jesús enseña sobre la oración, se cree que se encuentran entre estas palabras, la oración, las veces de oración, 365 veces, oiga bien, en la Biblia, orad. ¿Qué significa eso? Diario. Oiga bien, o sea que a diario nosotros tenemos que estar constantes en la oración. Qué importante, porque la oración es aquella que nos fortalece, aquella que nos da la respuesta a lo que nosotros necesitamos de parte de Dios. Entonces, y aquí tenemos lo que es la aplicación ya para las preguntas que usted va a contestar, amén, en su casa. Y luego vamos a tener lo que es el versículo del día, que es el mismo. Así es que nuevamente va a tener la oportunidad de seguírselo memorizando, amén, que es Mateo capítulo 6, el versículo 7 al 8, amén. Así es que, hermanos, yo creo que esto es todo sobre este hermoso tema de los tipos de la oración. No sé si hay alguien que quiera agregar algo más, o tenga alguna duda, o haya sentido, ¿me entiende? Que es necesario explicar algo más. ¿No? ¿Estamos todos claros? Amén. Así es que qué bueno, hermanos. Vamos a terminar ya aquí con este tema. Y bueno, siempre instándoles a que sigan estudiando, sigan completando lo que es el cuestionario. Y si Dios permite, la próxima semana estaremos viendo la lección número 4, el tema número 4. Amén. Nuestro hermano Santo va a estar encargado de darla, así es que véngase con todo el entusiasmo para poder seguir aprendiendo, amén, formándonos como líderes, como siervos que necesitamos desarrollarnos en el conocimiento de la palabra para poder llevar a cabo el propósito de Dios, amén. Así es que el Señor me lo bendiga. Vamos a orar, póngase sobre sus pies y damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre en esta hora, eterno Dios. Padre, cuán hermoso tú eres, Señor, porque en tu palabra, Señor, nos has dejado todas las claves, Señor, para cómo poder, Señor, nosotros dirigirnos, caminar, guiarnos en nuestra vida. Dios mío, en esta hora, Señor, te damos gracias porque hemos aprendido, Señor, que hay diferentes formas como nosotros podemos acercarnos a ti. Pero la oración, Señor, es una muy importante, muy especial. Y queremos, Señor, cada día que seas tú el que nos motive, Señor,
Padre, que nos impulse, Señor amado, a seguir adelante. Dios mío, que podamos a través de la oración, Señor, hacer, Señor Dios mío, esa conexión que tú quieres hacer, Señor, con el hombre. Padre, ayuda, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor, que están acá en este salón. Padre, para que ellos puedan, Señor, recibir, oh Dios mío, las respuestas, para que puedan recibir, Señor Dios mío, en el momento que claman a ti, Señor, el auxilio, bendito Dios. Padre, creemos, Señor, que tú eres un Dios poderoso, eres un Dios fiel, Señor, que estás presto, Señor, a contestar, a responder, Señor amado, cuando nosotros clamamos a ti, pedimos, Señor. Dios mío, enséñanos cada día, Señor, que Padre Santo, solamente contigo, Señor, podemos seguir adelante. Solamente contigo, Señor, podemos salir, Señor, de cualquier problema, de cualquier situación. Dios mío, en esta hora yo presento, Señor, a cada uno de tus hijos aquí. Si hay alguna necesidad, Señor, por la cual están clamando, en esta hora seas tú respondiendo. Padre, oramos en esta hora por la mamá de nuestro hermano Sergio, Señor, una vez más pidiendo sanidad, Señor, para ella. Padre, que tú te muevas, Señor, a través de tu mano poderosa. Pon tu mano divina, Señor, en ella, Señor. Padre Santo, y que ella pueda ser sana, Señor, de toda enfermedad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús declaramos, Señor, que todo mal que haya llegado a su cuerpo se va en el nombre de Jesús. Padre Santo, declaramos, Señor, sanidad en su vida. Declaramos sanidad, Señor amado, en esta hora. En cualquier otra persona, Señor, que en esta hora, Señor, esté teniendo, Señor, un problema de salud, que seas tú, Señor, trayendo, Padre Santo, esa sanidad que necesita. Padre, te damos a ti la gloria, te damos la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.